Inicia la cuarta temporada de Radio ESPM, un programa creado por el Instituto Nacional de Salud Pública a través de la Escuela de Salud Pública de México y la Subdirección de Desarrollo y Extensión Académica. Compartamos la pasión por la salud pública, donde conectamos conocimientos para transformar realidades. Radio CPM, ya comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Aldara Cabrera, les doy la más cordial bienvenida a Radio ESPM, un espacio de la Escuela de Salud Pública de México donde, además de compartir la pasión por la salud pública, tratamos de abordar temas que no afectan solamente a una persona o a un par de personas, sino a todo un grupo poblacional. Eso es la salud pública, atender ese tipo de problemas que están afectando la calidad de vida y la salud de la población. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy común, es medio silencioso, porque podemos confundirlos con un cansancio extremo, con un estrés permanente, pero tiene una denominación y esa es síndrome de burnout. ¿Alguna vez lo han escuchado? ¿Alguna vez se han sentido que ya no pueden más, se han sentido tremendamente cansados e incluso con ganas de no hacer nada, pero aún así tienen que sacar adelante un montón de cosas? Bueno, pues si se han llegado a sentir así, les invito a que se queden a ver este programa, porque para entender este síndrome, identificar cómo podemos ubicarlo, cómo podemos prevenirlo y qué está haciendo la ciencia y la investigación para atender este problema, están con nosotras y nosotros dos invitados especialistas en este tema de burnout. Me voy a permitir presentar primero al doctor José Ángel Hernández Mariano. Hola, mucho gusto. Gracias por estar aquí. No, gracias a usted por la invitación. Él es investigador en ciencias médicas de la División de Investigación del Hospital Juárez de México y es además orgulloso egresado de la Escuela de Salud Pública de México. Gracias, bienvenido por estar de nuevo aquí en casa. Gracias. Y también voy a presentar ahora al doctor Maximiliano Holguín Montiel. Él es médico en el Hospital Juárez de México y también está adscrito al área de investigación de este hospital. Gracias, muy interesante va a ser tu aportación como médico en la atención clínica de este síndrome. Y bueno, justamente, hasta yo me hago un poquito de bolas, ¿no? Al momento de referirme a este padecimiento, es un padecimiento. ¿Cómo podemos definirlo? ¿Qué es el síndrome de burnout? De manera que cualquier persona pueda entendernos, no necesariamente una persona experta en salud pública, sino cualquier persona. ¿Quién nos ayuda a dar una definición sencilla del síndrome de burnout? Sí, pues vamos a ver que la OMS lo va a definir como un estrés crónico a consecuencia del trabajo, aunque ahorita pues vamos a precisar, ¿no?, que no siempre se trata solamente como de la parte laboral, pero que además pues se va a estar relacionada a pues experiencias emocionales relativas como a las oportunidades de trabajo y que incluso pues también se va a ver afectada la parte de la productividad. Entonces, esas son como las tres esferas que va a abarcar el síndrome de burnout. Pero a ver, ¿qué lo diferencia del estrés común, por ejemplo? O sea, ¿cómo fue que se empezó a identificar esto como algo que va más allá de un cansancio o de un estrés común? Sí. Bueno, aquí me gustaría puntualizar tres cosas, ¿no? El síndrome de burnout sí es un estado de salud, particularmente emocional, que tiene como tres características, que es lo que nos mencionaba el doctor. La primera es que se manifiesta con un cansancio físico y emocional, que ahorita en un momento más me gustaría precisar qué podemos definir como ese cansancio. La segunda manifestación es que, el síndrome de burnout surge a consecuencia de tener yo un estrés crónico en un aspecto de mi vida, que puede ser el aspecto laboral, porque siempre me siento estresado, y esto hace que surja esta sensación de cansancio tanto físico como cansancio emocional, y en respuesta a esta situación, pues lo que generalmente las personas hacen es
alejarlo, que muchos lo conocen con un término que le llaman despersonalización, que es decir, bueno, me muestro indiferente al trabajo porque es realmente lo que me está ocasionando este cansancio, pues me muestro indiferente. Pero además puede también impactar en la manera en que, cómo me siento yo para responder con normalidad a lo que yo hacía en mi trabajo. Y esto puede hacer que yo sienta que no soy bueno en lo que estoy haciendo y una de las consecuencias que nos mencionaba el doctor que surge de esto es precisamente que yo comience a dejar de hacer el trabajo con la misma calidad que lo hacía antes, ¿no? Que haya una baja de mi productividad en el contexto que sea, independientemente de que yo sea maestro y esté dando clases, independientemente de que yo esté en una fábrica o una empresa, la calidad con la que yo hacía mi trabajo comienza a disminuir. En cuanto a lo que nos comentaba sobre cómo lo podemos definir, pues el diagnóstico es sumamente complejo, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de decir, bueno, yo tengo presión alta o tengo el azúcar alta y me puedan tomar una muestra y lo puedan medir. Estas cuestiones de salud mental por lo general requieren de evaluaciones por un clínico a través de un cuestionario. Pero sí hay manifestaciones muy concretas que me pueden ayudar a sugerir o no que yo tengo, que posiblemente podría tener síndrome de burnout. Creo que lo más complejo siempre es decir, bueno, es un estado en el que yo me siento normalmente cansado, en el que yo me desvinculo de lo que estoy haciendo y tiene que perdurar en el tiempo. ¿Cuánto es perdurar en el tiempo? Que sería como la gran pregunta que todos tenemos. A veces es complicado, de hecho no hay una definición como tal, porque no es que esté marcado ni en los libros de psiquiatría, pero se considera que estas manifestaciones podrían ser sugerentes de burnout cuando persisten de 2 a 4 semanas y hasta más. O sea que casi todos tenemos. Bueno, pero también aquí lo importante es que lo platicábamos hace un momento que veníamos, ayer para nosotros fue una jornada de trabajo particularmente extenuante, ¿no? Tuvimos que hacer muchas cosas, ¿no? Y en condiciones normales, yo podría decir, bueno, me tomo el día de hoy, o sea, yo ayer tuve una jornada extenuante, me tomo el día de mañana para descansar, o se atraviesa el fin de semana, y el lunes ya recuperé esa energía, ya pasó el cansancio, ya vuelvo a trabajar con la misma forma que lo hacía antes. Eso es una característica muy particular de que no es síndrome de burnout, sino que es simplemente cansancio relacionado con el trabajo. Cuando yo tomo una pausa o la pausa habitual que yo estoy haciendo como parte de las actividades me permite recuperar otra vez mi energía, no estamos hablando de síndrome de burnout, sino cansancio normal de una jornada que puede ser extenuante, como cualquiera lo hemos tenido en algún momento, que creo que son las principales manifestaciones que tendríamos que poner. Es que, bueno, pasaron vacaciones y no descanso, pasó el fin de semana y no descanso, me sigo sintiendo cansado. Y hay manifestaciones físicas y mentales también muy concretas, ¿no? Porque el cansancio no solamente vamos a referir como este sentido de que me siento fatigado por el trabajo, sino que sí tiene manifestaciones muy particulares, tanto físicas como mentales, que me gustaría que el doctor Max nos apoyara un poquito con eso. Sí, bueno, aportando también a este punto que acaba de tocar, doctor, es que, pues, de cierta forma hemos normalizado como el sentirnos de esta manera con respecto al trabajo, ¿no? Creo que a lo largo de la vida llegamos a escuchar a las personas más grandes como decir que odian su trabajo, que no se sienten a gusto, ¿no? Y precisamente pues es difícil que identifiquen cuando están cayendo en un síndrome de burnout, porque pues a veces se liga, ¿no? A que el trabajo pues tiene que ser de esa forma, ¿no? Que no tiene por qué ser algo que a lo mejor ames, ¿no? O que disfrutes hacer. Que al ser trabajo pues es algo que pues implica un esfuerzo grandísimo de tu parte, tener que realizar, tener que ir, ¿no? Y justo, como lo comentaba el doctor, pues hay algunas manifestaciones que se pueden ver. Pueden ir pues desde las leves hasta ya a lo mejor casos un poquito más graves, siendo pues las partes leves, que a lo mejor sea un cansancio pues breve, puede haber hasta dolor de cabeza, ¿no? Incluso pues ahorita mientras menciono esto, pues muchos van a decir, no, pues es un día normal para mí en el trabajo, ¿no? Ya manifestaciones pues más graves pueden ir, pues incluso algunos estudios lo señalan, como la falta, como fallas en la memoria, por ejemplo. Pueden ser fallas en la memoria, pueden ser sentirse agotado a pesar de haber dormido lo que normalmente uno duerme, 8, 6, 7 horas.
pues despertar y no sentir Sentir que ese continúas descanso. con el día anterior, Sí, o sea, ¿no? que por más que tú duermas, que a lo mejor el fin de semana lo tengas libre, descansas, pero no, bueno, más bien duermes, pero no descansas, ¿no? O sea, no retomas, no vuelves a esa energía. Ahorita comentabas algo que creo que es importante exponer desde la experiencia de cada uno de ustedes. No solamente se puede padecer este síndrome en el trabajo. ¿En qué otros contextos han identificado que suele presentarse el síndrome de burnout? Okay. El síndrome de burnout originalmente cuando se comenzó a describir, que la palabra viene del inglés, ¿no? Que significa estar quemado, que se refiere a esto, ¿no? A sentirte fatigado por lo que haces. Originalmente se empezó a estudiar o a documentar en profesionales del área de la salud, por el trabajo y el esfuerzo físico y mental que implica responsabilizarte del cuidado de alguien más. Posteriormente, comenzó a dar, las investigaciones mostraron que realmente el síndrome de burnout tenía mucho que ver con la interacción humana. Entonces, cualquier otra persona que tuviera interacción en su trabajo podía tener síndrome de burnout, y hoy sabemos que no solamente es eso, inclusive el no tener los recursos para satisfacer las demandas que implica que yo haga mi trabajo puede llevarme al síndrome de burnout. Y en ese sentido, hay muchas situaciones de nuestra vida diaria que pueden estar relacionadas con eso, ¿no? Que yo tengo que interactuar con otras personas. Algo que caracteriza mucho el trabajo es que tenemos que entregar ciertos productos, vamos a cierta hora y estamos en ciertos momentos ocupados y tenemos que entregar esto, ¿no? Y esto es muy similar a lo que generalmente viven los estudiantes universitarios. Ellos tienen un horario bien establecido para asistir todos los días, tienen tiempos para cumplir tareas y trabajos, tienen la presión social de sus pares, tienen la presión social de sus profesores, que si lo vemos así podríamos decir que esto es un análogo de un ambiente en el trabajo pero en el contexto de la escuela, y un análogo de un jefe con un maestro, y aparte todas las presiones que tú tienes por ti mismo y por todos los demás. Entonces, de hecho, para ya hace algún par de años se comenzó a ver que el síndrome de burnout también es muy frecuente en los estudiantes universitarios, sobre todo, debido a las demandas que implica su actividad escolar con todo ello. Y esto tiene repercusiones muy importantes, porque el síndrome de burnout, al ser el resultado de un estrés crónico, puede derivar en otros problemas de salud mental. De hecho, esta es una de las razones por las que en muchas de las ocasiones los estudiantes comienzan a tener problemas de rendimiento en sus actividades académicas, o empieza a haber deserción escolar. Pero también esto puede llevar a, como una forma de afrontarlo, a lo que sería el consumo de sustancias, problemas con ansiedad, problemas con depresión. Ahora, si nosotros lo vemos así, no es diferente, por ejemplo, las actividades que te puedan dejar en una persona que estudia ingeniería, una persona que estudia administración, en el sentido de que, bueno, todos tienen profesores, todos tienen que cumplir un horario y todos tienen que entregar actividades en fechas marcadas, ¿no? Pero algo que se ha documentado particularmente es que los estudiantes del área de la salud son mucho más susceptibles todavía al síndrome de burnout, porque en general muchos de ellos, como es el área de enfermería, que yo orgullosamente soy de base licenciado en enfermería, o el área de medicina o el área de nutrición, los estudiantes como parte de su formación tienen que acudir a prácticas. Uh-huh. Por ejemplo, en enfermería tú comienzas a practicar desde el segundo semestre, y eso implica, cuando hablamos de práctica, es que llevas al estudiante a un escenario real, con pacientes reales, hacer procedimientos reales, que esto le suma un poquito más de estrés al que ya de por sí ya tiene en la escuela, porque en el escenario real, y el doctor no me dejará mentir, que es médico, pues tú te puedes enfrentar muchas cosas, a urgencias en las que a lo mejor todavía no tienes las habilidades para brindar atención, y que sabes que eso también depende de lo que tú hagas, o la muerte, que te enfrentes a la muerte de un paciente desde tus primeras prácticas. Entonces, esta suma de estrés que implica saber que lo que tú puedes hacer cuando estás dando cuidado en tu práctica como estudiante puede repercutir negativamente en la salud, hace que estos estudiantes, en particular los estudiantes del área de la salud, sean más susceptibles del síndrome de burnout. Y esto es sumamente preocupante por una razón muy importante.
Los estudiantes del área de la salud esperamos que sean nuestros futuros médicos, nuestras futuras enfermeras y que se encarguen de nosotros, ¿no? Que nos ayuden al cuidado. Pero se ha documentado que los estudiantes, o sea, las personas que presentan desde sus estudios de licenciatura síndrome de burnout, van a presentar o sea, lo van a seguir manifestando una vez que ingresen al mundo laboral. Y eso tiene implicaciones muy serias, no solo, si lo vemos fuera del área de la salud, tiene implicaciones muy serias en términos de productividad. Pero si lo vemos concretamente en el área de la salud, el personal médico y de enfermería que presenta de burnout tiene más riesgo de equivocarse, especialmente el personal de enfermería tiene más riesgo de equivocarse al momento de administrar medicamentos, tiene más riesgo de que la calidad de la atención que ellos presenten sea deficiente, más riesgo de errores al momento de estar realizando los procedimientos, aparte de los problemas de salud mental que pueden presentar ellos. Entonces, en ese sentido, tiene una implicación muy fuerte para la salud. Sí, justo mi siguiente pregunta era cuáles eran estos grupos más vulnerables a padecer este síndrome, ¿no? Entonces, bueno, queda claro que estudiantes en general, estudiantes sobre todo que están llevando a cabo carreras relacionadas con la salud y personas que a lo mejor están en un empleo demasiado exigente física y emocionalmente, y que de alguna manera, eso ya ustedes me van a decir si estoy en lo correcto o no, o sea, no satisface su propósito, o sea, está trabajando por dinero, básicamente, ¿no? Estando en el área clínica, o sea, tú, por ejemplo, doctor Maximiliano, ¿cómo puedes identificar, o sea, te llegan a ti personas con este síndrome y qué haces con ellas? ¿Cuál es el manejo que tienes? Porque esto también tiene que ver mucho con la identificación de este problema como un problema de salud pública. ¿Qué tantas personas están llegando a los centros de salud para buscar ayuda ya con este padecimiento? Pues la realidad es que no, las personas no llegan, ¿no? Por este tipo de cuestiones. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque, bueno, justo como lo estábamos comentando hace rato, pues es algo difícil de llegar a la conclusión de esto es lo que me está pasando, ¿no? O sea, el trabajo me está matando, ¿no? Porque de alguna forma, pues a lo mejor estamos acostumbrados, o mucha gente está acostumbrada a la idea de que pues el trabajo tiene que ser así, ¿no? Uh-huh. Tiene que ser difícil, tienes que trabajar sin pausa, te aplauden si eres el último en irte. Eso es como Exacto. toda una cultura del Entonces, sobre trabajar. Exacto, entonces de pronto pues va a ser difícil para la población decir, pues me está pasando esto con mi trabajo, ¿no? Me estoy sintiendo así cansado por mi trabajo, ¿no? Yo creo que es más común que lleguen las personas al primer nivel, es decir, centros de salud, unidad de medicina familiar, donde se ven, digamos, las enfermedades más básicas, diciendo, me siento cansado, ¿no? Y pues también creo que ahí a lo mejor el error que podemos cometer muchos médicos es achacarle este cansancio o lo que nos está refiriendo el paciente a otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, pues sí, realmente es algo difícil de identificar. Y pues en cuanto al cómo se maneja, pues creo que es algo relativamente nuevo. La medicina del trabajo es pues a lo mejor la rama de la medicina que está o que tiene más contacto con este tipo de pacientes, porque pues como les decía es difícil que realmente lleguen al primer nivel. Y desde mi punto de vista, el tratamiento o el manejo que debe haber pues es a nivel de políticas públicas, de políticas enfocadas al trabajo, ¿no? Porque pues ya cuando nos llegan a nosotros, pues es pues, porque piensan que es otra cosa, ¿no? Y la otra realidad es que pues no se nos instruye como médicos mucho sobre este tipo de patologías, ¿no? Estamos muy acostumbrados a ver otro tipo de enfermedades y aprendernos los tratamientos, muchas guías, pero no sobre esta otra clase de padecimientos que también son importantes. De hecho, yo diría que incluso es más fácil identificar un síndrome de burnout en tus compañeros, ¿no? Uh-huh. Antes que en un paciente, es más fácil verlo en tus compañeros o incluso llegar a sentirlo. ¿Por qué? Porque los ves, ¿no?
ves que pues a lo mejor alguno pierde la motivación, porque sí, justo mencionaba hace rato que una parte pues es la falta de motivación, ¿no? Esta motivación pues puede ser un incentivo pues de dinero, ¿no? Decir, quiero ganar esta cantidad de dinero, quiero ganar más dinero, pero pues también desde mi punto de vista puede ser un poco las expectativas, ¿no? De qué es lo que quiero llegar a ser, ¿no? ¿Qué se espera de mí, ¿no? Y al ver que a lo mejor yo me puse la meta demasiado arriba, ¿no? Y ver que pues parece ser que no estoy llegando a esa meta, pues hace que finalmente pues entres en una forma pues de desmotivación, ¿no? Y pues esto se vuelve crónico, eso es lo que yo veo pues en cuanto a los estudiantes, ¿no? O sea, esto es un tema de salud mental. Claro, a mí me gustaría enfatizar algo que también lo platicamos un momento el doctor y yo, es que, por ejemplo, ahorita la frecuencia de problemas de salud mental como depresión y ansiedad también está incrementando en los jóvenes adultos. Y eso, aunque si bien es cierto, no se documenta mucho y en México tampoco se investiga mucho esta cuestión del síndrome de burnout, pero sí sí se documenta, ¿no? Cuánta gente comienza a tener depresión y ansiedad, y es importante destacar que esa depresión y ansiedad que estamos viendo en los jóvenes adultos muy probablemente se deba a una consecuencia del síndrome de burnout, porque precisamente son los problemas de salud mental que ocasiona. También me gustaría resaltar como el hecho de que, claro, el síndrome de burnout puede tener factores que van a estar determinados por cuestiones personales que tienen que ver con todas estas características que nos mencionaba ahorita el doctor, y también tienen que ver con precisamente la manera en que se está presentando el ambiente de la organización o de la empresa donde uno se encuentra. Y eso es algo muy importante porque, bueno, son dos aspectos en los que habría que incidir, ¿no? No podemos ver el síndrome de burnout como solamente algo muy particular de las personas que lo viven, sino que también depende de esta cuestión laboral. Ahora, por definición, el síndrome de burnout surge a consecuencia de la exposición crónica a este estrés que yo estoy viviendo en mi trabajo, pero hay otros factores que, si bien es cierto, no son factores que lo estén ocasionando, sí lo están modulando, y me refiero a todas las cuestiones que ver con factores sociodemográficos, y el género en particular es uno de ellos, por dos cosas muy importantes, porque ahorita en esta época, gracias a Dios, hay muchas mujeres insertas en el mundo laboral, pero dada las características socioculturales de nuestro país y de muchos otros, aún así la mujer por cuestiones sociales tiene que seguir siendo responsable de todas las dinámicas que implica para ella ser mujer. El entonces, rol que ya está establecido, ¿no? Exacto, entonces tiene una doble carga laboral, porque tiene su carga de trabajo por sí misma, pero aparte llega a casa a hacer el trabajo que corresponde a una jefa de familia. Entonces se ha documentado que precisamente los factores sociales, como la situación económica, como el nivel educativo, como el género, podrían estar incrementando esta sintomatología, ¿no? Si bien es cierto, las oportunidades laborales a veces son complicadas y podemos estar en trabajos que tal vez no logran satisfacer la cuestión económica o lo que realmente a mucha gente le gustaría hacer, que eso pasa mucho en nuestro país, ¿no? En nuestro país hay mucha desigualdad social, no podemos ver gente que tiene un perfil académico, es decir, que tiene muchos estudios, pero finalmente está trabajando manejando un taxi, por ejemplo, ¿no? Entonces esas situaciones particulares también pueden incrementar los síntomas o la probabilidad de presentar síndrome de burnout. Es todo un contexto, ¿no? Es todo un todo un contexto. contexto que, así como platicábamos antes de iniciar el programa, así como hay contextos obesogénicos, hay contextos que no están facilitando el desarrollo y la salud mental que deberíamos tener todas las personas para alcanzar nuestras metas y tener una buena calidad de vida. Hablando de esto, doctores, entonces, ¿qué papel juegan las instituciones para identificar, atender y prevenir el síndrome de burnout? Pues yo creo que primordialmente, más que verlo desde el punto de vista de que una persona llegue a un establecimiento de salud, se le diagnostique y se le dé alguna pastilla, algún medicamento, tiene más que ver justo, yo creo que con la parte de la investigación. O sea, identificar el problema,
saber pues justo cuáles son todos estos factores que van a intervenir en que este problema ocurra, y ya una vez identificado esto, pues tomar decisiones, como lo decíamos, si finalmente el origen, o bueno, gran parte de este síndrome va a estar determinado por factores sociales, pues entonces las estrategias tienen que ir dirigidas a mejorar estos factores sociales. O sea, ¿hay forma de prevenir el burnout? ¿Han habido herramientas, técnicas, fármacos para atenderlo y prevenirlo? Sí, de hecho, aquí me gustaría enfatizar en algo. El síndrome de burnout no puede verse de una manera individual, tiene que verse desde una manera integral. Entonces hay que atender tanto la situación particular de las personas como de las organizaciones, como lo que comentaba el doctor, de la política pública. Naturalmente que en los trabajos pues las empresas quieren productividad, ¿no? Pero en ese sentido el síndrome de burnout afecta a esa productividad. Entonces la participación que tienen las empresas como tales es adoptar un ambiente laboral que sea el más propicio para sus trabajadores. Y eso suena extraño, pero no lo es. ¿Cuántos trabajos hay donde una persona juega más de un rol, además del que ya tiene por su trabajo? Sino que, bueno, esta persona puede hacer dos cosas y le damos las dos cosas o le damos las tres cosas. Y esto a la larga va a afectar la productividad porque va a impactar negativamente en el personal. Entonces, las instituciones tienen que reconocer que la confusión en cuanto a las actividades que ellos designan puede ser un papel importante al síndrome de burnout. Hay que darle a las personas y respetar esos horarios laborales que ellos tienen, ¿no? Y sus funciones para poder evitarlo. Y también como dar espacios, y aquí sí me atrevería inclusive a mencionar la importancia de la política pública, ¿no? Ahorita estamos viendo con la importancia de la reducción de las horas laborales, porque también hay que darle oportunidad de esparcimiento a las personas precisamente para que puedan liberarse. Nosotros somos seres humanos y entonces no podemos descargar todas las cuestiones que nos acompañan de nuestra vida diaria. Entonces tenemos que darles ese tiempo de descanso, respetar las funciones que tienen, las actividades que tienen. Eso es por un lado. Y por otro, por un lado, incluyendo la política pública que también lo facilite, ¿no? Que lo permita. Y por otro, en el plano individual, es muy importante que las personas comencemos también a poner límites en nuestro trabajo. Es decir, si yo ya salí de mi horario laboral, no tendría que, en la medida de lo posible, no revisar correos electrónicos, tomar un tiempo para descansar y saber que a tal hora termina mi jornada laboral y termina mi jornada laboral. No hay razón para que la continúe, y esto también tiene que tiene que ver las personas de los patrones y demás de las organizaciones, porque ellos también tienen que estar conscientes que tienen que respetar esos espacios. Bueno, y además lo hemos visto con países desarrollados, exacto. O sea, donde por ley creo que tienen como 3 o 4 periodos vacacionales al año, no son de 2-3 días, o sea, se llevan 15 días al menos en cada uno de estos periodos vacacionales. Hay empresas grandes, corporativos, que sus horarios no pueden, sus jornadas laborales no pueden y no deben ser mayores a 8 horas, etcétera. Y como lo mencionabas hace un momento, doctor, es evidente que cuando ya una persona está quemada, está fundida, no va a rendir. O sea, es decir, este trabajo que tú estás haciendo es extenuante. Entonces, vas a perder productividad, vas a perder eficiencia, eficacia en la dotación de tratamientos, etcétera. Entonces, por ningún lado vale la pena desatender este síndrome y pasarlo por alto, ¿no? Entonces, antes de ir cerrando el programa, me gustaría nada más que alguno de los dos nos ayudara a entender a la población la importancia de que se esté investigando desde el área de salud, desde el área de la salud pública, este síndrome, cómo la ciencia ayuda a que problemas como de este tipo se atiendan y se mejore la salud de la población. Claro, creo que una de las cosas más importantes es ver qué podría, o sea, por ejemplo, hoy sabemos que los factores sociales juegan un papel importante y es gracias a las investigaciones que se han hecho. Como bien enfatizó el doctor Max, no conocemos bien la frecuencia de cómo se está presentando y cuáles serían las
poblaciones a quienes tenemos que poner un poco más enfocarnos un poco más para atenderla. Entonces, de hecho, nosotros con el Instituto Nacional de Salud Pública, con la doctora Hurtado y la doctora Copul, nosotros realizamos ya una investigación para estimar cuál era la prevalencia de síndrome de burnout en estudiantes de enfermería, para conocer y las escuelas comenzaran a incluir o pudieran incluir dentro de su formación integral la ayuda de mentores y demás que pudieran ayudar a los estudiantes a manejar el estrés, por esto que le comentaba que una vez que egresen puede persistir. Y ahorita en el Hospital Juárez lo que estamos haciendo también, estamos haciendo un estudio multicéntrico en varios estados, también enfocado a burnout académico, donde estamos viendo cuál es el impacto que tiene la presencia de síndrome de burnout en otros problemas de salud mental en los estudiantes, que concretamente con depresión, y estamos viendo otro donde también puede afectar la salud metabólica, que no sé si el doctor nos quiere hablar un poquito más de eso. Sí, precisamente, bueno, ahorita que lo mencionaba, ¿no? Como en qué se puede hacer para prevenir. Yo le comentaba, ¿no? Que muchas veces a lo mejor nos limitamos a decir, pues, unas vitaminas, ¿no? Pero pues la respuesta no son vitaminas, ¿no? A final de cuentas tenemos que enfocarnos en dotar a la población pues de formas de que puedan lidiar con el estrés, pero viendo la imagen completa terminamos en las políticas públicas. Ahora ya hablando concretamente de la importancia, ¿no? Y del estudio que estamos realizando, es que el síndrome de burnout no nada más, o sea, no es un ente aislado, se relaciona con otras patologías como es la depresión, la ansiedad, y a su vez la depresión, la ansiedad se van a relacionar con otro tipo de enfermedades como la presión alta, como enfermedades del corazón, enfermedades en la cantidad de grasa que tenemos, de colesterol que tenemos en nuestro cuerpo. Y esto es importante porque podemos ver el síndrome de burnout al corto plazo, pensando en que, bueno, la persona a lo mejor va a hacer mal su trabajo, la productividad va a caer, pero otra vez, viendo la imagen completa, cuando veamos hacia el futuro, pues tenemos que esa persona a lo mejor va a tener un mayor riesgo de tener enfermedades del corazón, ¿no? Otro tipo de enfermedades como diabetes, que tienen desenlaces pues muy malos, muy tristes, ¿no? Como las enfermedades terminales de los riñones. Entonces, para mí, un aspecto fundamental es de identificar a tiempo, tratar, mediar, para que en un futuro pues las personas no tengan, o al menos este riesgo pues se reduzca de otro tipo de enfermedades, porque pues está documentado que las personas que sufren de burnout, depresión y ansiedad son más propensas a desarrollar enfermedades del corazón. A manera de resumen, para que quien se haya quedado hasta el final de este programa tenga no premio, pero bueno, este regalo. Hagamos un caso práctico. Yo llego y les digo, doctores, creo que tengo burnout. ¿Cómo puedo saber si sí lo tengo, si no? Si sí lo tengo, ¿qué puedo hacer? ¿Hay algo que yo deba tomarme? ¿Qué puedo hacer para prevenirlo? ¿Cómo va a afectar esto en mi vida laboral, en mi vida familiar y en mi vida personal? Sí, una vez que llegan concretamente buscando, bueno, que sea por una cuestión de burnout, esto se identifica a través de una serie de preguntas que son a través de cuestionarios que ya están estandarizados y que nos permiten identificar los síntomas. Y una de las grandes cosas que caracterizan a las personas que presentan síndrome de burnout es que también son personas que resultan demasiado exigentes consigo mismas. Entonces, indicarles a las personas que, bueno, tienen que darse oportunidad de ellos también de descansar, de no estar sometidas a estas presiones por ellos mismos, y sobre todo también uno les puede enseñar como ejercicios de relajación, de respiración, hacer pausas en el trabajo, pequeñas pausas de 1 minuto, pero no solamente si yo estoy sentado en el escritorio 8 horas, que esta pausa no implique solamente detenerme ahí, caminar un poco, ver un paisaje, algo que me permita desconectar la mente,
por un momento precisamente permitiéndole descansar. Eso es una técnica muy importante. Ya cuando hablamos en sentido de medicación, que no es el caso, es cuando ya estamos viendo otro tipo de problemas, de otros problemas de salud mental, pero eso sería como un aspecto muy diferente. Algo muy importante es que cuando estemos, y esto creo que es como más que todo una recomendación para los clínicos, es que veamos todo el contexto del paciente. El estrés puede estar presente en el trabajo, pero puede haber otros factores que probablemente lo estén incrementando y que también valdría la pena que los estemos viendo. Y a lo mejor un consejo para la gente que a lo mejor no sea jefe de alguien o algo por el estilo, es que tal vez nosotros podemos apoyarnos de psicólogos organizacionales que nos ayuden a hacer estas técnicas, a integrar a nuestro grupo de trabajo, pero hay pequeños cambios que pueden tener un impacto muy grande, y uno de ellos es el pequeño reconocimiento que tú le puedas dar a la labor que están haciendo tu grupo de trabajo, desde un saludo, desde un bien hecho, desde estuvo muy bien. Estas pequeñas cosas que no implican grandes gastos, a lo mejor si no lo tienen, pueden tener un impacto en la salud de la persona, porque esto lo hace sentirse bien consigo mismo en su trabajo, y esto le permite más integrarse más en su trabajo. Entonces esos pequeños cambios por parte de quienes tienen este tipo de puestos pueden tener un efecto mucho más grande de lo que ellos creen. Y debe ser en conjunto, claro, ¿no? O sea, porque no nada más decir, bueno, lo está haciendo súper bien, pero ahí te va otra cosa, ¿no? No, exacto. Seguir respetando los horarios, los roles. Ok, bueno, pues me gustaría, si me lo permiten, invitar a nuestra audiencia a que lean el artículo de la revista de Salud Pública, de la revista ESPM, donde usted participó en este artículo, y está más detallado el tema, sobre todo en estudiantes de enfermería. Y pero también ahí vamos a encontrar información que nos va a resultar útil a nosotras como personas que no estamos a lo mejor estudiando, pero que estamos en un trabajo que nos está generando demasiado estrés, un estrés crónico. Hay maneras de identificarlo, hay maneras de prevenirlo, hay maneras de reducir este estrés, no necesariamente con fármacos. Tenemos que apoyarnos en todas las personas que nos rodean, en la familia, en nuestros colegas, en nuestros pares, y bueno, pues en nuestras instituciones también, para que procuren emitir políticas públicas y normatividad que favorezca la salud laboral de todas las personas que vivimos en este país. Bueno, pues algún mensaje de cierre que quieran dejar así como anotación para las personas que nos están escuchando. Pues eso, de ser posible, vayan a terapia, ¿no? Siempre ayuda, ¿no? Tener herramientas que nos ayuden a lidiar con el estrés en general, sea asociado al trabajo o no. Pues una dieta sana, estilos de vida saludables, siempre nos van a ayudar para este tipo de cuestiones. Como lo decía el doctor, pues no es una cosa de un medicamento, porque es hablar de otro tipo de enfermedades. Sin embargo, pues tener esto en mente, la terapia y los estilos de vida saludables, dieta, ejercicio, siempre van a ser de ayuda. Yo solamente quisiera puntualizar dos cosas. Uno, creo que es para todos, no normalicemos sentirnos mal. El cuerpo es muy sano y nos avisa con muchas formas, problemas de concentrarme, la memoria. Cuando yo sienta que algo se está presentando, no lo normalicemos, no es normal. El cuerpo generalmente no funciona así, el cuerpo nos permite hacer nuestras actividades diarias. Entonces, inclusive hasta podemos minimizar un dolor de cabeza, no lo hagamos, acudamos a consulta, veamos directamente a un especialista. A veces creemos que con una vitamina lo podemos solucionar, pero siempre lo mejor es buscar atención en salud. Y la otra es que lo único que tenemos asegurado en el futuro es nuestra propia salud. Entonces comencemos a invertir en este momento en ella, para que después podamos seguir manteniéndonos lo mejor posibles. Doctoras, pues muchísimas gracias, doctor José Ángel, doctor Maximiliano, gracias por venir hasta acá, hasta Cuernavaca, a darnos esta información. Si me lo permiten, en comentarios vamos a ir poniendo algunos, no sé si cuestionarios, algunos test, algo que ustedes nos puedan compartir. Nosotros dejemos ahí en comentarios, para que la gente pueda identificar si está cursando por un síndrome de burnout o no.
¿Les parece? Un gusto. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Gracias por estar con nosotras y nosotros. Nos vemos en la próxima emisión. Esto fue Radio ESPM. Un programa creado por el Instituto Nacional de Salud Pública a través de la Escuela de Salud Pública de México y la Subdirección de Desarrollo y Extensión Académica, Compartamos la pasión por la salud pública. donde conectamos conocimientos para transformar realidades. Radio CPM.